La agricultura es el arte de saber esperar. Y si la agricultura es un arte, entonces orgullosamente nuestros agricultores se convierten en unos artistas. Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Historia para segundo de secundaria. El día de hoy vamos a contestar el reto que te dejaron en el programa Aprende en Casa 2 Televisión Educativa y estaremos hablando del tema que nos concierne, que lleva por título, favor de anotar, la domesticación de semillas y plantas de la casa a la agricultura. Y si esta información te sirve, yo te invito a que te suscribas a mi canal, regálame un like y enciende la campanita de notificaciones si es que quieres entregarle la tarea a tus profesores de una manera oportuna y contundente. Mis queridos estudiantes, el propósito de la clase es conocer el proceso de domesticación de semillas y plantas. Y en el título dice de la casa a la agricultura, pero al referirse al término casa no dice casa de hogar, sino casa de cazadores. Como los cazadores nómadas dejaron de serlo para convertirse en sedentarios a partir del descubrimiento y el desarrollo de la agricultura. La agricultura la podemos definir como el conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre, destinados a cultivar la tierra, y cuya finalidad es obtener productos vegetales como verduras, frutos, granos y pastos para la alimentación, en este caso, del ser humano. Mis queridos estudiantes, vamos a imaginar que ahí en el comedor de tu casa tienes unas tortillas, frijoles, calabacitas y chile. Probablemente estás pensando en tomar una tortilla, ponerle frijoles, le vamos a poner chile y lo vamos a acompañar con una guarnición de calabacitas. Estos 4 elementos que acabo de citar fueron bien desarrollados por la antesala de los pueblos mesoamericanos que habitaron en la superárea geográfica que conocemos como Mesoamérica. Así es, y tuvieron algo en común. Se desarrollaron en lugares donde tenían abundante agua, es decir, cerca de los ríos, los lagos o los mares, y también en lugares donde la tierra era fértil. El proceso de observación para la domesticación de semillas y plantas fue larguísimo y duró miles y miles de años. Debemos recordar que antes de que el hombre fuera sedentario era nómada, es decir, iba de un lugar a otro, eran cazadores y recolectores de frutos y de plantas. Sin embargo, vivían en campamentos temporales o en cuevas y no vivían en un lugar fijo, es decir, iban avanzando constantemente cazando animales. Cuando el hombre descubre la agricultura, entonces se vuelve sedentario, porque ya tiene una fuente permanente para su alimentación. Este proceso, repito, no fue nada rápido, sino que tardó miles y miles de años hasta que poco a poco se fueron perfeccionando las técnicas. Cuando la agricultura logra desarrollarse ya de una manera sistemática, entonces notablemente las sociedades también empiezan a crecer en número. La población ahora estaba mejor alimentada y poco a poco las aldeas fueron creciendo hasta estar integradas por grupos de más de 200 personas. Cuando la agricultura se desarrolla, entonces también empieza la jerarquización de la sociedad y la distribución de roles de la misma. Es decir, algunos ya se podían dedicar a la agricultura, otros a la caza, otros a las artesanías, otros se dedicaban a la religión y otros se dedicaban a la construcción. Este es el antecedente de la formación de las grandes civilizaciones mesoamericanas que tenemos en nuestro país y en el continente americano, de las cuales hablaremos en clases posteriores. Mis queridos estudiantes, con esta información, ¿qué les parece si nos vamos directamente a la tarea que te dejaron en el programa Aprende en Casa 2? Te voy a pedir el favor que tengas tu libreta a la mano para anotar la siguiente instrucción que dice más o menos así. Favor de anotar. Realiza un cuadro comparativo en el que expliques cómo vivían las sociedades antes y después del proceso de domesticación de semillas y plantas. Repito. Realiza un cuadro comparativo en el que expliques cómo vivían las sociedades antes y después del proceso de domesticación de semillas y plantas. El cuadro deberá llevar 2 columnas. Bueno, entonces vamos a explicar cuáles son las diferencias entre las sociedades antes de que pudieran domesticar las semillas y plantas y después de su domesticación. Como este canal se trata de ayudarte a hacer tu tarea, yo ya traigo el cuadro elaborado. Entonces vamos a ir dando las respuestas sugeridas para que tú puedas entregar la tarea a tus profesores de una manera oportuna. Del lado izquierdo de la tabla vas a anotar como título las sociedades antes de la domesticación de semillas. Repito, las sociedades antes de la domesticación de semillas.
Del lado derecho de la tabla vas a anotar las sociedades después de la domesticación de semillas. Repito, las sociedades después de la domesticación de semillas. Y entonces vamos a ir dando las respuestas sugeridas. Bueno. Respuesta número 1. Antes de la domesticación de semillas puedes poner eran nómadas, es decir, no vivían en un lugar fijo. Se desplazaban de un lugar a otro en busca de alimento. Repito, eran nómadas, es decir, no vivían en un lugar fijo. Se desplazaban de un lugar a otro en busca de alimento. Del lado derecho de la tabla, después de la domesticación de las semillas, entonces vamos a poner se volvieron sedentarios. Se establecieron en un lugar fijo para vivir, generalmente cercanos a ríos y lagos. Repito, se volvieron sedentarios, se establecieron en un lugar fijo para vivir, generalmente cercanos a zonas con ríos y lagos. Muy bien, ya llevamos pues la primera línea. Vamos ahora a contestar la segunda línea. Del lado izquierdo de la tabla vas a poner que vivían en cuevas o campamentos temporales. Vivían en cuevas o campamentos temporales, pero ya después de la domesticación de las semillas, del lado derecho vas a poner construyeron casas de madera, piedra y barro. Construyeron casas de madera, piedra y barro. Muy bien, vamos a completar ahora el lado izquierdo de nuestra tabla. Vamos a poner que eran sociedades pequeñas que se alimentaban de la caza y la recolección de frutos. Eran sociedades pequeñas que se alimentaban de la caza y la recolección de frutos. Sin embargo, ya cuando descubren la domesticación de las semillas, del lado derecho de tu tabla vas a poner que poco a poco formaron comunidades de más de 200 personas y comenzaron a utilizar el algodón como su vestimenta. Repito, poco a poco formaron comunidades de más de 200 personas y comenzaron a utilizar el algodón como su vestimenta. Finalmente, mis queridos estudiantes, del lado izquierdo de la tabla, ahí donde las sociedades antes de la domesticación de las semillas, vamos a poner como última idea, aún no lograban una distribución de roles compleja. Repito, aún no lograban una distribución de roles compleja. Los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres a la recolección de frutos. Los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres a la recolección de frutos. Y por último, ahí en las sociedades después de la domesticación de las semillas, es decir, del lado derecho de tu tabla, vamos a poner que al aumentar la población surgió la jerarquización de la sociedad. Al aumentar la población surgió la jerarquización de la sociedad. Unos se dedicaron al campo, otros a las artesanías, a la construcción y a la religión. Y así comenzaron a surgir las grandes ciudades. Voy a repetir esta idea. Al aumentar la población, surgió la jerarquización de la sociedad. Unos se dedicaron al campo, otros a las artesanías, a la construcción y a la religión. Y así comenzaron a surgir las grandes ciudades. Mis queridos estudiantes, espero que con esta tabla te haya podido ayudar a contestar la tarea que te dejaron en el programa Aprende en Casa 2. Estoy seguro que así fue. Yo soy el profesor Arturo Chiquini y te deseo que conserves ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa. Que vivas, pero que también dejes vivir. Nos vemos la próxima.